Bueno, pues hola a todas y a todos. Bienvenidas a esta sesión, a esta nueva sesión que organiza la Cátedra de Filosofía Social de la Discriminación Corporal del Instituto de las Mujeres y la UGR. Bueno, pues en esta ocasión contamos con Natalia Romé, que está aquí a mi lado, que es investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y bueno, pues es una investigadora muy versada en estudios sobre la ideología, epistemología, marxismo, y es una experta en el filósofo Althusser. Su última publicación se llama For Theory, Althusser and the Politics of Time, pero hoy en particular viene a compartir con nosotros conocimiento una investigación relativa a los dolores personales y el sufrimiento colectivo en la crisis del capital, sobre el control de los cuerpos y segregacionismo. Y como no me quiero detener mucho más, porque lo importante es que la escuchemos a ella, pues sin más le doy paso. Y nada, primero agradecerte que hayas aceptado estar aquí con nosotros, teníamos muchas ganas de escucharte y bueno, pues bienvenida también. Bueno, muchas gracias por la presentación, Violeta, por la invitación, José Luis, y gracias por estar acá y no estar mirando por la ventana, porque es tan hermoso este lugar que yo estaría haciendo eso. Bueno, lo que armé es un poco una adaptación de algunas cosas que vengo pensando, que me inquietan, a lo que entiendo que son algunos de los interrogantes del equipo que vienen trabajando en torno a yo diría, la problemática del cuerpo, ¿no? Y lo que voy a compartir es un pensamiento en proceso. Me va a interesar mucho por ahí que podamos conversar, así que si armamos esto como una dinámica de conversación, para mí está muy bien, porque son efectivamente cosas que vengo pensando que no tienen que ver solamente con un gesto de, bueno, el pensamiento es siempre un proceso y demás, sino que tienen que ver con una crisis conceptual, teórica, epistemológica, producto de circunstancias, coyunturas políticas, básicamente la que aqueja a mi país, pero que no es ajena a lo que está pasando en el mundo y que yo creo que reclama una revisión crítica del pensamiento de izquierdas, ¿no? Y entonces, bueno, animarse a sacudir un poco algunas fórmulas en las que nos sentimos más o menos cómodas o cómodos y arriesgar, a ver qué aparece. Así que esto es eso, va a ser compartir un riesgo, ¿sí? Y veremos lo que sale. En ese marco yo vengo explorando una línea que, apoyada en distintos pensadores, pensadoras, la podemos ubicar como teoría de la reproducción, pero que conjunta tradiciones de temporalidades diversas, ¿no? La última gestualidad en relación con la teoría de la reproducción es, sin dudas, los aportes del pensamiento feminista y un enclave que es la teoría de la reproducción social, ¿no? Donde se reconocen efectivamente distintas pensadoras feministas. Pero lo cierto es que la teoría de la reproducción tiene una historia muy larga, yo diría es un modo de heredar, de leer a Marx, ¿no? La teoría marxista. Y que ha encontrado, bueno, un enclave importante que tiene que ver con mi formación y con mis inquietudes, y entiendo que las compartimos, en la producción teórica de Louis Althusser, pero también que ha encontrado desarrollos propios de los marxismos latinoamericanos, la teoría de la dependencia, los cruces extraños, ¿no? Entre marxismo y psicoanálisis, por ejemplo. Entonces, eso es un poco lo que quisiera compartir. Creo que situarse en una pregunta por la teoría de la reproducción permite recuperar algunas coordenadas epistemológicas, básicamente aquellas que concitan
algún modo de revitalización del encuentro entre el pensamiento teórico conceptual y el pensamiento político estratégico. Hablar de teoría de la reproducción es someter al pensamiento teórico a una interrogación que es coyuntural y que no es una descripción, una vocación descriptiva de la coyuntura, creo que de eso tenemos demasiado, sino que es una interrogación estratégica, ¿no? Alentadas por una inquietud que es ¿qué hacer? A eso llamaría yo entonces teoría de la reproducción. Y la describía en ese sentido en este punto, ¿no? La teoría de la reproducción es un modo de producción teórica afectada por la coyuntura, condicionada por la necesidad político-estratégica de comprender la forma sobredeterminada que adquiere el capital en la singularidad de una coyuntura específica y singular. Esto, por supuesto, hay toda una línea, yo la trabajé un poco, no voy a compartir eso, pero que tiene consecuencias epistemológicas, ¿no? ¿Qué cosa es la teoría? Y hay o la producción del pensamiento teórico en este sentido, ¿no? Una teoría que se exija a sí misma ser afectada por la coyuntura, es un escándalo para la epistemología, ¿no? Y es un escándalo para la relación entre filosofías y ciencias, ¿no? Bueno, ahí hay toda una línea althuseriana. A mí hay una fórmula que me gusta mucho, que es la de Etienne Balibar, que es la de teorías sismáticas, ¿no? Aquellas teorías que están divididas en su interior por la división de su objeto, ¿no? Y ahí él coloca, por supuesto, a la tradición marxista y al psicoanálisis, ¿no? Lidiar con un objeto dividido es para la teoría el desafío de no permanecer nunca idéntica a sí misma. Y eso, bueno, es también problemático para pensar los ordenamientos de la lectura, ¿no? Por ejemplo, las lecturas que organizan la recepción en etapas, en momentos, porque es más bien pensar que toda producción teórica es un proceso de transformación, ¿no? Y entonces no hay el primero, el segundo, el tercero, y ahí yo me pelearía un poco con Althusser mismo, incluso, ¿no? En el modo de leer a Marx, no hay el primer Marx, el segundo Marx, el joven, el maduro, lo que hay es un proceso de transformación del pensamiento, porque el pensamiento es requerido por las transformaciones de la coyuntura, ¿no? Y eso creo que puede ser leído así en Marx, puede ser leído así en el propio Althusser, puede ser leído así en Foucault, puede ser leído así en Lacan, ¿no? Y creo que hay todo un programa de investigación epistemológica de pensar qué cosa es la teoría cuando efectivamente se hace cargo de lectura de síntomas, de lectura de transformaciones, ¿no? y de conceptos que tienen que estar conmocionados por aquello que intentan pensar. A mí me parece que es un momento particular para que nuestra producción teórica, nuestras categorías en las que de alguna manera nos sentimos cómodas y cómodos, se dejen un poco inquietar por bueno, el desquicio al que asiste nuestro mundo, ¿no? Y pensar en todo caso qué cosa es hoy, qué cosa puede ser el pensamiento crítico, si el pensamiento crítico es inmanente a la crisis en la que estamos insertos. Eso parece una fórmula teórica bonita para salir contentos de un congreso de filosofía crítica, pero es efectivamente un desgarro cuando queremos producir pensamiento, ¿no? Y creo que es una tarea que está pendiente y a mí me interesa pensarla con esta perspectiva que es la teoría de la reproducción, porque la pregunta por la reproducción es efectivamente, en el campo de la tradición marxista, la pregunta por aquello que se mantiene, que dura en las sucesivas transformaciones, ¿no? Y se pueden recuperar incluso textos viejos de la tradición marxista. A mí uno que me tiene fascinada, después de haberlo abandonado durante mucho tiempo, es La acumulación del capital de Rosa Luxemburgo, ¿no? Pero es también un modo de leer el recorrido de los tomos del Capital, ¿no? Cómo hay formulaciones conceptuales, abstractas, que van siendo sometidas a la inquietud de la coyuntura, ¿no? de la coyuntura que se va describiendo y cómo eso desquicia la teoría, ¿no? Yo creo que hay ahí una epistemología profunda, el modo en el que
la fibra materialista del pensamiento marxista va de lo abstracto a lo concreto, tiene que ver con eso, ¿no? Con una torsión a la que es sometida la conceptualidad misma. Y creo que ahí hay mucho para pensar y que este es un momento particular para pensar en esa clave. Muy por el contrario de la gestualidad que tienen nuestras instituciones académicas, que es la de reclamar nichos, especializaciones, lugares, subdisciplinas, sub, ¿no? Todo lo contrario. La segunda cuestión que me parece que tiene que ver con esto es justamente pensar la teoría de la reproducción como un modo político de leer, ¿no? Porque la coyuntura, una coyuntura es, toda coyuntura es un encuentro de relaciones contradictorias, un encuentro, una conjunción desajustada de temporalidades, y entonces en la naturaleza misma, en la configuración misma de una coyuntura, es que podemos producir una pregunta por la complejidad, ¿no? Una pregunta a la vez, recuperar una pregunta que hemos abandonado en el campo del pensamiento crítico, que es la pregunta por la totalidad social, pero en una clave en la que la totalidad social sea efectivamente pensada como una singularidad concreta, ¿no? Como una complejidad singular de relaciones. Y entonces en ese sentido también yo diría que el problema de la reproducción es, en términos epistemológicos, el problema del tránsito entre lo abstracto y lo concreto, y en términos políticos, el desafío de pensar la singularidad de una coyuntura como una articulación de contradicciones, ¿no? No hay, diría, pensamiento militante, no hay pensamiento político, no hay pregunta alentada por el qué hacer, que no sea una identificación de lo singular de un momento, ¿no? Y entonces ahí creo que podemos reencontrar lo virtuoso, lo productivo, lo fecundo que supo tener la tradición, el pensamiento de izquierdas en general, pero la tradición marxista, el pensamiento crítico marxista en particular, que no fue jamás en sus mejores momentos, un pensamiento ni descriptivista ni moralizante, ¿no? Que es un poco hacia lo que hoy tendemos, ¿no? Leer una coyuntura creemos que es desarrollar sofisticadísimos mecanismos de descripción que nos permitan decir nuestro qué barbaridad y luego volver a nuestras vidas capitalistas, ¿no? Bueno, ¿qué es otra cosa que eso? ¿No? Bueno, el gesto de arrojo de quien sabe que tiene que intervenir hoy, donde sea, como sea, cuál es el lugar, por dónde comenzar. Yo creo que esa pregunta es la pregunta que el pensamiento crítico abandonó, un poco ante cierta perplejidad, ¿no? Y también un poco por comodidad, ¿no? Es más fácil creer que la cosa ya está zanjada y lo que nos toca es describirla en su, ¿no?, desdicha inexorable, en lugar de pensar por dónde, ¿no? Bueno, me parece que es interesante convertir eso en una apuesta epistemológica, ¿no? ¿Qué significa epistemológicamente una teoría que se pregunte por dónde, ¿no? De lo que hay disponible, yo creo que eso que se llama teoría de la reproducción tiene que ver con ese tipo de conjunción. Y en ese sentido es que me interesa mucho el pensamiento feminista actual. Yo creo que es el feminismo, y lo digo así, de hecho se lo mencionaba José hoy más temprano, se suele hablar de los feminismos, ¿no? Otra gestualidad tranquilizadora, ¿no? El feminismo como un campo complicadísimo, atravesado por desigualdades, por contradicciones, por cosas feas, ¿no? Como la historia misma,
yo creo que es hoy un lugar, un enclave de pensamiento estratégico. Y no me parece casual que sea una forma, uno de los espacios en los que el pensamiento teórico es recuperado y es movilizado a partir de preguntas políticas concretas, ¿no? Preguntas políticas concretas, no solamente por la transformación de gran escala, ¿no? La abolición de grandes relaciones macroestructurales de desigualdad sexogenérica, sino por cuestiones que atraviesan los cuerpos, la sensibilidad, la afectividad cotidiana, ¿no? Y esa es su principal potencia política, finalmente, ¿no? Poder producir esa interfaz entre interrogaciones teóricas, epistemológicas, de gran amplitud y de gran ambición, y que eso pueda ser experimentado en una conversación cotidiana, en una pequeña asamblea, en una pequeña reunión, en una conversación. Y entonces tampoco me parece casual que el feminismo en sus formas, ¿no? Desprolijas las que sean, es hoy uno de los grandes antagonistas de los procesos de derechización, ¿no? Algo que me parece que habría que caracterizar en virtud de una lectura en términos de la teoría de la reproducción como narrativas que forman parte de una vanguardia, de una fracción del capital, ¿no? Que a veces son leídas como procesos de derechización o de fascistización de la sociedad. Yo creo que esa lectura es muy problemática. Creo que lo que hay que pensar es que hay vanguardias discursivas que están tensionando la coyuntura en una dirección, ¿no? Eso que hoy se llaman las ultraderechas, y que tienen como enemigo principal a los feminismos, y que tienen como una de sus tácticas una recuperación de la moral familiarista. Creo que hay que leerlas como vanguardias, ¿no? Como vanguardias que están interviniendo en lo que podemos pensar como un momento de crisis de reproducción del capital. En ese sentido es que también me parece que es interesante la teoría de la reproducción, ¿no? La teoría de la reproducción social conjunta problemáticas que son muy afines a la lengua política de los feminismos, que permiten simultáneamente una relectura política de la tradición marxista, no de cualquier marxismo, sino de los marxismos de los márgenes, ¿no? De los marxismos heterodoxos, de esos lugares en los que el marxismo debe lidiar con coyunturas que no se allanan rápidamente a las formulaciones de la sociedad modélica donde solo hay capitalistas y trabajadores, ¿no? Me parece que ahí hay una potencia que también permite pensar de un modo diferente el rol estratégico de la producción teórica en las sociedades dependientes, en las sociedades periféricas, no en el centro intelectual, histórico, teórico, sino en nuestras sociedades finalmente, ¿no? Y en las zonas de nuestras sociedades, en los sectores sociales de nuestras sociedades que son los sectores marginales. Porque finalmente la tercera característica que quisiera señalar es que lo que organiza, tal como lo vengo pensando, la teoría de la reproducción, es una teoría que se ocupa de los límites del capitalismo, ¿no? La pregunta hoy sería, ¿cómo volver visibles los límites del capitalismo? ¿Qué cosa es lo otro del capitalismo? ¿Dónde encontrarlo en nuestras sociedades que son enteramente capitalistas? ¿No? Esa es la cuestión. Y ahí hay una gran tradición, ¿no? Y por eso mencionaba recién a Rosa Luxemburgo, la idea de que la reproducción ampliada del capital reclama la coexistencia en las distintas formaciones sociales de relaciones capitalistas y relaciones no capitalistas, ¿no? Y de ese modo explica Rosa Luxemburgo el imperialismo como un destino más o menos coadyuvante a la reproducción ampliada del capital, principios del siglo XX. La cuestión es qué cosa sería hoy esa reproducción ampliada del capital en relaciones sociales no capitalistas. Y yo creo que ahí se abre un programa de investigación interesante que está alimentado, desde luego, por una concepción de la temporalidad plural,
¿no? Por una concepción no teleológica ni evolucionista del tiempo, que es que efectivamente pensar una relación profunda entre la reproducción del capital y los procesos de temporalización y espacialización, ¿no? Lo digo de esta manera. Allí donde no hay relaciones sociales no capitalistas, el capital las inventa. Las inventa porque son condición de posibilidad de su reproducción ampliada. Para compartir ejemplos muy concretos, ¿no? Digo, hay muchos procesos que podemos pensar de primitivización de sectores sociales que pueden ser leídos en una clave de temporalización, ¿no? De creación, de invención de relaciones no capitalistas. Un ejemplo súper clásico es la invención del ama de casa proletaria a principios del siglo XIX. No, perdón, a fines del siglo XIX. Un momento que no es cualquier momento, fines del siglo XIX, momento de consolidación de una división internacional del trabajo, momento de pasaje entre la forma de plusvalía absoluta y la forma de plusvalía relativa, momento en el que se recrudecen las relaciones no salariales en la periferia capitalista, ¿no? El capitalismo inventa, esa es la historia de mi país, Argentina, ¿no? El capitalismo inventa relaciones de formas de trabajo semiesclavas, ¿no? Y pasa lo mismo con la renaturalización de la femineidad, ¿no? En el ámbito doméstico, ¿no? Las mujeres pobres trabajaban, estaban totalmente insertas en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo con todos sus problemas, pero estaban totalmente insertas, ¿no? Eso es un proceso de primitivización, claramente. Eso se ve en términos de la invención de relaciones sociales subsalariales, ¿no? En el centro del capitalismo, pero también en la periferia capitalista. Pero también a otros niveles, no solamente subsalariales, ¿no? Cuando en Sudamérica se promueven como efecto de los procesos eugenésicos las migraciones, ¿no? Para reemplazar a lo que se entendía como una población primitiva que nunca se iba a prestar dócilmente a la composición de una fuerza de trabajo moderna, lo que se hace es se insertan poblaciones que estaban ya alfabetizadas en el mundo del trabajo. No en cualquier momento, momentos de digamos, la consolidación del 1 de mayo en la Segunda Internacional, digo, un momento muy convulsionado, los que llegan son los deportados de la Comuna de París, los anarquistas italianos. La cuestión es que las narrativas de los sectores liberal modernizadores a fines del siglo XIX se convierten rápidamente en narrativas ultraconservadoras, xenófobas, donde el objeto del antagonismo son los migrantes europeos, ¿no? Entonces los migrantes europeos pasan de ser la promesa de la modernidad capitalista en América Latina a ser la consagración del retraso, ¿no? Una población primitivizada, y entonces se aplican las mismas teorías positivistas y eugenésicas que se aplicaban a las poblaciones originarias, se aplican a los migrantes, los campesinos españoles, los campesinos italianos, los campesinos rusos que vienen buscando trabajo, ¿no? Entonces, proceso de primitivización económico, político, cultural, ¿no? Negación de la ciudadanía moderna, negación de la inscripción en el mercado de salario, ¿no? Y creación de una fuerza de trabajo semiesclava, ¿no? Semiesclava quiere decir que es una población en la que se retienen los documentos, que no puede salir de los espacios productivos, bajo amenaza de deportación, que no tiene ningún estatuto de ciudadanía, ¿no? A eso me refiero con modos de temporalización, ¿no? Una sociedad que se imaginaba como una sociedad en proceso de modernización y rápidamente mete una marcha atrás, y lo que produce es una población semiesclava. ¿Por qué una población semiesclava? Y porque el capitalismo, la inserción del capitalismo dependiente tiene que garantizar la composición orgánica del capital en los países centrales, ¿no? Y para garantizar la composición orgánica del capital tiene que producir materia prima barata para que la mano de obra en los países centrales sea barata, ¿no? Entonces eso es lo que va a construir una relación que los marxismos latinoamericanos, ¿no? Gunder Frank, por ejemplo, la teoría de la dependencia, caracteriza como la producción del subdesarrollo a través del desarrollo, ¿no?
La inserción estructural de los capitalismos dependientes es producción de retraso, ¿no? Y junto con eso siempre viene todo un conjunto de narrativas primitivizantes, naturalizantes, ¿no? Todo lo que acompaña ese vínculo de una reproducción ampliada del capital a partir de procesos de primitivización de sectores sociales. Entonces, a eso me refiero con una pregunta por los límites del capitalismo, ¿no? ¿De qué manera en formaciones sociales concretas se articulan relaciones capitalistas con relaciones no capitalistas? ¿De qué manera el capitalismo se reproduce en los términos de una subordinación, subsunción, dominancia sobre fuerzas productivas no capitalistas? Pero a mí lo que me interesa es cómo las reproduce, además, ¿no? Cómo eso no tiene que ver con esas fuerzas productivas no capitalistas, son reminiscencias del pasado, ¿no? Que están destinadas a ser modernizadas e incorporadas, ¿no? Una discusión con lo que tiene todavía de teleológico todas las lecturas de la subsunción, ¿no? La tendencia a la subsunción, inexorable. Bueno, yo creo que ahí nos perdemos de vista una miríada de contradicciones que hay que poder visualizar, porque justamente son agencia de antagonismos políticos también, ¿no? Porque son las contradicciones propias del capitalismo. Y en relación con esto, digo, acá hay una tesis althuseriana clásica, ¿no? Que aparece justamente en Sobre la reproducción, que en ese sentido es un enclave teórico conceptual interesante para dialogar con las distintas perspectivas, porque digo, están las teóricas feministas de la reproducción social, pero también hay otros pensadores, pensadoras, George Cafensis, por ejemplo, me interesa mucho, ¿no? Él ha trabajado mucho con Silvia Federici, pero hay algunos de los desarrollos de George Cafensis individualmente que son muy interesantes. Rebecca Carson, pero también otros pensadores que por ahí no cabría inscribir en una línea o en una escuela o una corriente de reproducción social, pero que sí pueden dialogar y aportar elementos, ¿no? La tradición de la revista Crisis, Robert Kurz, por ejemplo, es decir, todos aquellos ejercicios de pensamiento que intentan hacer trabajar las preguntas centrales que caracterizan el modo de producción capitalista en aquellas formaciones sociales y coyunturas que no se rinden fácilmente a la aplicación abstracta de esas categorías, ¿no? Siempre que hay un ejercicio de pensamiento de esa naturaleza, yo creo que ahí hay algo para tomar y para ampliar esta pregunta por la reproducción social, que finalmente es una pregunta por qué es lo que dura y qué es lo que se transforma en las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que puede no durar? ¿No? Por eso digo que es una lectura política. Porque finalmente hablar de reproducción social es asumir y llevar al extremo una tesis muy básica, que es que el capitalismo es un sistema en desequilibrio, ¿no? Y que entonces el modo en el que la dominancia de la relación social capitalista unifica el cuerpo de una coyuntura es siempre un modo inestable, ¿no? Y que es eso lo que la teoría debe leer, no la consagración de la eficacia de esa unificación, que es generalmente aquello ante lo que nos rendimos, ¿no? Sino justamente en qué medida esa unificación es siempre desequilibrada y contradictoria. Y por eso digo que hay ahí una pregunta por los límites. Y esos límites, cuando se piensan, se empiezan a desplegar en coyunturas específicas, son muchos, ¿no? Y hay distintos aportes. Por ejemplo, uno sobre el que voy a intentar trabajar un poquito más hoy, y si me acompañan mañana lo continuamos, es la alianza entre el modo de producción capitalista y lo que podríamos llamar la alienación jurídica, ¿no? La configuración del sujeto moderno como persona. Ahí ya hay una complejidad temporal que merece ser pensada, ¿no? Las formas jurídicas no son enteramente capitalistas, ¿no? La genealogía misma de la gravitación de la teología
en la ideología jurídica moderna excede ampliamente la historia del capitalismo, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un lugar que hay que mirar hoy fuertemente porque creo que esa articulación está en crisis, ¿no? Yo diría que si hay uno de los elementos que caracteriza estructuralmente el momento, que creo que tenemos que perseverar, insistir en pensar como crisis de reproducción del capital actual, es un desanclaje en esa alianza que funcionó durante tantos siglos, que es la alianza que Balibar describe como una doble alienación, ¿no? La alienación propia de la individuación económica y la alienación propia de la subjetivación política, ¿no? Eso que construyó esa cifra tan incómoda y a la vez tan eficaz del sujeto moderno capitalista, ¿no? Y que sin embargo siempre funcionó tan mal en las sociedades periféricas, ¿no? Ahí también hay otro enclave estratégico desde donde ver más claro, ¿no? Que son las sociedades en las que fuimos siempre malos capitalistas, ¿no? Malos capitalistas, malos ciudadanos, malos todas las cosas, malos sujetos racionales. Bueno, creo que ahí se experimenta, no porque se vea más claro en un sentido de la contemplación y demás, sino porque eso se experimenta en los cuerpos, ¿no? Porque en nuestras historias concretas, en nuestras formas políticas, en nuestras instituciones, algo siempre funcionó mal. Desarticulación entre individuación capitalista, porque nuestras fuerzas productivas nunca fueron enteramente salariales ni lo serán, y nuestros sujetos políticos nunca fueron perfectos ciudadanos ni lo serán, ¿no? Sociedades racializadas, por ejemplo. Lo mismo que en las zonas periféricas de las sociedades centrales, ¿no? de las formaciones sociales capitalistas más logradas, digamos. Entonces, formas jurídicas. Hay otra forma de pensar esa articulación que hoy también me parece un lugar estratégico y que trabaja mucho Rebecca Carson, siguiendo un economista que es Susanne de Brunhoff, que es el dinero, ¿no? El funcionamiento del dinero está fuertemente atravesado por elementos no capitalistas. Y hoy eso tiene un impacto muy grande, ¿no? Los procesos de endeudamiento suponen lógicas contractuales, lógicas de personificación, no lógicas de individuación anónima de la producción de valor trabajo, ¿no? Ahí también hay algo interesante para pensar, ¿no? ¿Qué pasa con los estados? ¿Qué pasa con las formas financieras supraestatales? Ahí también hay signos que permiten pensar una crisis del modo en que se relacionaron eficazmente relaciones capitalistas y no capitalistas. Yo creo que en ese sentido, ese modo de organizar la mirada es un modo de hacer trabajar la cifra althuseriana de la sobredeterminación, ¿no? Y la temporalidad plural. Creo que ahí, digamos, es un modo de heredar Althusser, de hacerlo funcionar para algo que nos sirva, que nos sirva hoy, ¿no? Además de leer sus genialidades y demás. Y que también puede permitir disponer esa matriz de la causalidad sobredeterminada para interrogantes contemporáneos que hoy se producen desde diversas elaboraciones teóricas, ¿no? Yo insisto en el feminismo, pero también ciertas perspectivas decoloniales, antirracistas y demás, que por momentos, no sé, por ahí es una cuestión muy personal, y lamento que me estén grabando, pero la voy a decir igual, a veces me da la sensación de que se pierde un poco el tiempo cuando se intenta inventar todo de nuevo, ¿no? Cuando hoy, por ejemplo, aparecen categorías como la interseccionalidad, ¿no? Que son muy problemáticas, que son un intento interesante de avanzar con respecto a ciertas preguntas, básicamente la articulación estructural entre división internacional del trabajo, división sexual del trabajo y división social del trabajo, ¿no? Yo digo, como inteligencia colectiva ya teníamos ese problema organizado, ¿no? Bueno, ¿por qué no damos un paso? ¿No? En lugar de, bueno, hay un gesto de neologismo, nuevas escuelas, especializaciones, teorías que lo que hacen es establecer tabicaciones, ¿no? Impedir diálogos y además
hacernos perder tiempo, finalmente, ¿no? Como inteligencia estratégica, digo, para poder explicarnos mejor la situación en la que estamos. No es el gesto de rezarle al Althusser y a la sobredeterminación, pero realmente creo, no lo voy a desplegar ahora, pero si quieren lo conversamos, realmente creo que la categoría de sobredeterminación está muy por delante de las preguntas que la categoría de interseccionalidad hoy no logra ni siquiera formularse, ¿no? Y creo que eso no tiene que ver con una moda teórica, creo que tiene que ver con una derrota política en el campo intelectual. Y que gran parte de los problemas que tenemos hoy, que son problemas políticos y que son problemas del pensamiento crítico, tienen que ver con lo que perdimos en el camino, ¿no? Y que en todo caso es un momento para pensar que acaso, tal vez, el futuro de la teoría esté por detrás, ¿no? Tenga que ver con dar unos pasos, recuperar algo de lo que ya habíamos aprendido y movilizarlo en función de nuevos interrogantes que son sumamente desafiantes, ¿no? Pero hay algo de ese embelezarse con la novedad de la novedad, el neologismo del neologismo y esta fantasía de que todo es radicalísimamente nuevo, que nos deja un poco inermes. El cuarto elemento de esto que intento pensar como teoría de la reproducción social, digo intento, pero no soy yo sola, es un montón de gente, un montón de desarrollo. Yo lo que intento es armar más o menos una biblioteca, pero de cosas que no las inventé yo. Pero no quiero responsabilizar a nadie, por eso lo formulo en primera persona. ¿Qué es? Que tal vez es lo que tengo para aportar a lo que ustedes vienen pensando y elaborando, que es pensar transindividualmente cuerpos individuados y cuerpo colectivo, ¿no? Hay un esfuerzo grande en los distintos aportes que cabe ordenar como teoría de la reproducción por pensar juntos los dos extremos de la cadena, ¿no? Por sostener esa metáfora que me parece tan virtuosa, que por un lado tiene que ver con algo de lo que decía recién, ¿no? Recuperar la pregunta, insistir en esa pregunta vieja, arcaica o como quieran, por la totalidad social, ¿no? Volver a formularla, ¿no? Las tendencias o invariantes estructurales que unifican las relaciones sociales complejas, concretas, singulares, y hacerlo a la vez sin renunciar ni a las dimensiones éticas, ni psíquicas, afectivas, por un lado, ¿no? El famoso debate entre el holismo y la micro no sé qué, y los subjetivismos y los objetivismos, pero tampoco descansar en las categorías abstractas que no nos dicen nada de la singularidad de formaciones concretas, ¿no? Yo creo que ese es el doble desafío de la pregunta por la reproducción social, ¿no? Sostener simultáneamente la pregunta por las grandes coordenadas de la totalidad social, haciendo lugar a la eficacia específica de las dimensiones ética, psíquica y afectiva, y simultáneamente darse un ejercicio epistemológico que piense la relación entre los conceptos concretos y las singularidades, en los conceptos abstractos y las singularidades concretas de las formaciones sociales, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es interesante pensar entonces las configuraciones de los cuerpos individuados, ¿no? en esta clave, ¿no? de los dos extremos de la cadena, como efecto de relaciones que conforman el cuerpo de una coyuntura, ¿no? Pensar la coyuntura como un cuerpo permite justamente en esta filosofía transindividual que viene trabajando fuertemente Balibar, deshacerse de todas las dicotomizaciones, psique, sociedad, individuo, colectivo, lo interior y lo exterior, ¿no? Que me parece que es interesante, bueno, y cuerpo individual, cuerpo colectivo, finalmente, ¿no? Que me parece que es una clave a la que hay que ceñirse fuertemente, porque también la reclama, lo diría así, una mutación epistémica de nuestra época, ¿no? Ya ni siquiera los empirismos se afianzan en esa distinción individuo-colectivo, ¿no? Los empirismos hoy tienen como cifra fundamental las conexiones, ¿no? Esa alianza estratégica
que podemos ver, digamos, que nos resulta fácil de criticar cuando leemos El Capital Humano de Gary Becker, pero nos resulta más difícil cuando leemos los nuevos materialismos, ¿no? Pero que, a riesgo de llenarme de enemigos, yo creo que forma parte de la misma cifra ideológica dominante, ¿no? Algunos autores hablan de ontologías planas, ¿no? La metáfora de las conexiones, una renaturalización, una materia neuronal para pensar lo social, y que tiene la virtud de ubicar una lógica relacional en un nivel a la vez infrahistórico, ¿no? Molecular, biológico, las vibraciones, las teorías de las cuerdas, o suprahistórico, cósmico, ancestral. Lo que se perdió en el camino es la materialidad de la historia, ¿no? Por eso yo diría que es perfectamente coadyuvante a una reproducción del capital, ¿no? Entonces, si ya tenemos enfrente ese cuerpo ideológico, esa formación ideológica, para hincarle el diente, ¿no? Bueno, no podemos quedarnos del lado conservacionista de seguir sosteniendo las dicotomías individuo-sociedad, psique-colectivo, ¿no? Ahí también hay una necesidad estratégica de avanzar en esa dirección, porque el pensamiento de izquierdas y el pensamiento crítico, cuando fue virtuoso, estuvo 3 pasos adelante, ¿no? Pensando esos desafíos, no en una actitud ordenancista y conservadora, ¿no? Aferrándose a lo que alguna vez fuimos, que nos gusta tanto, pero bueno, es muy problemático. Entonces, en ese punto es interesante empezar a pensar, el modo de recuperar la teoría de la subjetivación, la teoría de la interpelación, no solamente en Althusser, sino en cómo es leída por Balibar en Althusser, cómo es leída por Péchet en Althusser. En esta clave, que a mí me parece tan táctica en Balibar. Balibar es el que recupera a partir de Simondon esta idea del transindividual, pero luego, como quien no quiere la cosa, Simondon va quedando olvidado y habla de las filosofías transindividuales y habla de Marx, Spinoza y Freud, ¿no? Ahí yo creo que hay un gesto que es muy interesante, ¿no? Que es el gesto del pensamiento dialéctico, ¿no? El pensamiento dialéctico es siempre, de alguna manera, hacer algo con la ciencia y con la política de nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, ese es el desafío también que tenemos. Y entonces ahí es que creo que es interesante pensar la acción simultánea de procesos de objetivación y de subjetivación, ¿no? Partiendo de lo que sabemos, ¿no? De lo que conocemos, que es que ese lugar del individuo libre, soberano de sí, causa de sí mismo, es efecto de relaciones heterónomas, ¿no? Eso que Balibar caracteriza como una estructura de doble alienación es justamente una alianza histórica, concreta y singular entre capitalismo y filosofía jurídica, ¿no? Filosofía no, institucionalidad, prácticas, ¿no? Formas de poder, formas de interpelación. El tema es que actualmente hay suficientes signos de desanclaje, ¿no? de zozobra en esa relación. Y ante esos signos lo que aparece es una actitud conservacionista, ¿no? Abracémonos a lo que nos queda de la modernidad, de esa ilusión de sujeto soberano de sí, de ese humanismo, que bueno, por lo menos el capitalismo humanista era bastante menos peor que el capital poshumanista, ¿no? Aquel que dice, bueno, ya no hay ni ilusión de igualdad, ni promesa jurídica de libertad, un desanclaje absoluto entre reproducción del capital, democracia burguesa, institucionalidad estatal, formas de soberanía, orden jurídico. Yo ahí no voy a compartir certezas, ¿no? Sino más bien incomodidades y cuestiones que estoy queriendo pensar. Hay toda una tradición actual que reúne desde
referentes del campo de la biopolítica, del pensamiento crítico, de la filosofía política, como Wendy Brown, hasta pensadores de las mutaciones tecnológicas del capitalismo algorítmico, Bernard Stiegler, que lo que hacen es, de alguna manera, ¿no? Voy a decir algo brutal que seguramente es muy injusto, pero recuperar una teoría de la alienación, ¿no? El modo en el que el capital se desentiende de su relación histórica con la filosofía jurídica, lo que hace es favorecer mayor el recrudecimiento de procesos de despersonificación, ¿no? Bueno, eso está estrechamente vinculado con un programa estratégico, que es la recuperación y reforzamiento de la forma jurídica de la modernidad, ¿no? El proceso de personificación. Un humanismo, un nuevo humanismo por izquierda, ¿no? Lo cierto es que en términos de una disputa estratégica, eso está funcionando muy mal, ¿no? Porque eso coloca al pensamiento de izquierda en la responsabilidad de la crisis de la globalización, ¿no? Porque el capital ya hizo eso, ya se hizo cargo de esa promesa de humanidad reconciliada. Eso fue la utopía de la globalización, ¿no? El mundo sin fronteras, multiculturalismo, donde cabemos todos, donde finalmente somos todos iguales, atravesados por la tecnología, ¿no? Digo, Fukuyama, el fin de la historia y el último hombre, ¿no? Ya estuvo esa propuesta. Hoy esa propuesta muestra los signos de su fracaso, ¿no? Su fracaso en términos de tasa decreciente de la ganancia, en su fracaso de crisis geopolítica, en su fracaso en términos de gestión de las poblaciones, y aparecen discursos vanguardistas por derecha que lo que hacen es endilgarle a las izquierdas la responsabilidad del fracaso de la globalización, ¿no? Y entonces tenemos personajes como el presidente de mi país que dice que el foro de Davos es comunista, ¿no? Y la OMC es el marxismo cultural y la UNESCO, ¿no? Digo, entonces hay algo de eso que no funciona en términos globales, pero mucho menos funciona, porque nunca ha funcionado, en las sociedades periféricas, donde siempre nos tocó encarnar a los seres que son considerados no personas, o menos que personas, o malas personas, ¿no? Entonces, tal vez, no estoy segura, y en esto Balibar seguramente se enojaría mucho conmigo, tal vez hay algo para hacer ahí, ¿no? Pensar el problema de otro modo, que reivindicar la teoría de la alienación, la crítica de la alienación y revitalizar un humanismo de la universalidad de la persona humana, ¿no? Que estaría siendo destruida ahora no por el fordismo mecánico, sino por los algoritmos, ¿no? El modo en que la gestión de las emociones, la corporalidad, pasa por encima de la voluntad y la conciencia del sujeto, porque ahora hay toda una economía de la atención y una economía de la gestualidad, ¿no? Digo, todas esas lecturas, digo, de hecho los volúmenes que escribe Bernard Stiegler, muy preocupado, que aparte caracteriza así, ¿no? Como un proceso de creciente alienación, donde primero el capital toma a su favor el trabajo, el saber hacer, luego toma a su favor el saber vivir en la sociedad de masas y ahora toma a su favor el saber conceptualizar. No queda nada de la experiencia humana que no sea subsumido bajo la lógica de la monetización, la lógica de la mercancía, la subsunción total de la experiencia de la vida en el capital, ¿no? Y finalmente sus libros terminan llamando a una revitalización del derecho. Lo único que podrá salvarnos, ¿no? La otra línea es esta otra línea que lee en las formas de subjetividad neoliberal que se prestan dócilmente a estos procesos un declive de los marcos jurídicos, ¿no? Un debilitamiento del orden simbólico, una caída nuevamente de la ley, de la eficacia de la ley, del derecho, del nombre del padre. Contra esa, o en todo caso desajustándose un poco de esa lectura, sospechando un poco de esa lectura, hay una línea que
que a mí me parece más interesante, un modo de pensar esta zozobra o este desanclaje entre individuación asociada a la explotación económica y alienación jurídica, que es más bien empezar a pensar en una mutación de las relaciones jurídicas, ¿no? Un desplazamiento de la juridicidad que tal vez prescinda de la categoría de persona, ¿no? Eso no lo sé. Ahí hay toda una relación, creo yo, una genealogía para pensar en la actualidad, y hay muchas lecturas que piensan eso, ¿no? Cierta caída de lo sagrado, ¿no? De la experiencia espiritual que estuvo asociada y alojada en el universo jurídico y que hoy pareciera que está librada a su suerte y entonces tramitada por otros modos de espiritualidad, en muchos casos monetizados, ¿no? Desanclados de sus tradiciones históricas, de sus morales, de sus códigos normativos y demás. Pero también me parece que es interesante pensar, por lo menos tal vez algo de eso podamos conversar un poco más mañana, que tiene más que ver con la dimensión de la experiencia, del afecto, de la imaginación, ¿no? Pero me parecía interesante hoy sentar esta dimensión, que es pensar qué de esas mutaciones encuentran una coyuntura objetiva, ¿no? Estructural, unas transformaciones estructurales que, insisto, creo que hay que pensarlas como una crisis de reproducción del capital y no como una victoria rotunda del capital, y que pueden ser pensadas como transformaciones en el orden jurídico, ¿no? Hay distintos lugares para ir ubicando esos síntomas. No diría tanto una retracción de los estados, ¿no? Que eso también suele pensarse como la oposición entre lo privado y lo estatal, sino más bien, creo yo, es un desplazamiento de las formas jurídicas de lo público a lo privado, ¿no? Un debilitamiento de lo público y de lo público como cristalización de lo común, ¿no? De lo público como esa interfaz, no como enteramente estatal, sino como la interfaz, la bisagra, el gozne entre Estado y sociedad, que además justamente aloja una creatividad social, ¿no? y antagonismos y conflictividad. Y eso yo creo que se ve de diversas maneras, ¿no? Todavía como síntomas, digo, todo esto que estoy compartiendo no es una descripción acabada de una coyuntura, es más bien el intento de comprender y aventurar una conjetura explicativa de un proceso de transformación que nadie sabe a dónde va, ¿no? Pero me parece que, bueno, eso, que hay que arriesgar escenarios posibles, ¿no? Distintas cuestiones, decía, por ejemplo, los procesos de desbancarización de las finanzas, ¿no? Algo que no dije, porque ya no estoy leyendo nada y estoy siendo muy desordenada. Este proceso de mutación probablemente tenga mucho que ver con la primacía en la composición global del capital de tres fracciones del capital, ¿no? Que son la financiera, la telecomunicacional, la tecnológica y la energética, ¿no? Estas tres formas del capital suponen, por un lado, una incidencia muy fuerte en la transformación del mundo del trabajo y en los procesos de subjetivación que están fuertemente asociados a la interpelación jurídica, porque el efecto subjetivo de la interpelación jurídica en su alianza con el capitalismo es el propietario desposeído, ¿no? El propietario que solamente tiene para vender su fuerza de trabajo. Pero en la medida en que somos todos propietarios garantizados por ley, somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, eso hoy es uno de los elementos que está en crisis cuando entra en crisis el mundo del trabajo como la cifra misma de socialización. No solamente el mundo de trabajo como la disponibilidad de un mercado de trabajo formal, que eso masivamente es evidente en nuestras sociedades, ¿no? Tendencialmente los procesos de plataformización, uberización, precarización del trabajo, sino junto con eso la disolución del trabajo como cifra del lazo social.
como dispositivo de subjetivación, como modo de vínculo, de sociabilidad política, de organización de territorios, de formas de convivencia, de morales, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la subordinación de fracciones del capital productivo a estas fracciones del capital, que ahí hay una idea de George Kafensis en una compilación que se llama Letras de Sangre y Fuego, ¿no? Donde él trabaja fundamentalmente con el capital energético. Pero yo creo que le cabe lo mismo al capital tecnológico y al capital financiero, que no casualmente, además, son las fracciones del capital que, creo yo, están representadas por eso que hay que leer como vanguardias de ultraderecha, ¿no? No es todo el capital. Son esas fracciones del capital que están desplegando una nueva forma de plusvalía, ¿no? Que Kafensis llama plusvalía por transferencia, ¿no? Que ya no es una plusvalía. O sea, para poder pensar la plusvalía por transferencia hay que recuperar la idea de totalidad social, ¿no? La explotación no es de una forma de capital a una forma salarial, sino que es un proceso de conjunto. Y en ese proceso de conjunto hay fracciones del capital que parasitan otras fracciones del capital, ¿no? Y si ustedes piensan, las finanzas, la tecnología y la energía son tres formas económicas que transversalizan toda la vida económica de nuestras sociedades, ¿no? Y que en general no encuentran una relación de extracción de plusvalía que explique su acumulación de riqueza, ¿no? Bueno, eso es importante pensarlo, porque eso organiza formas de alianza estratégica de las próximas décadas, ¿no? Que no se explica enteramente por la división social del trabajo y la lucha de clases. Pero además son formas que suponen una temporalización particular, que es el consumo del futuro, ¿no? En las tres fracciones del capital, lo que encontramos es agencias concretas para lo que hoy vivimos en nuestra atmósfera cultural, en nuestras industrias culturales, en nuestra filosofía, en nuestras conversaciones, que es la incapacidad de imaginar un futuro, ¿no? Un futuro que no sea ultra tecnológico, un futuro que no sea de destrucción de los recursos naturales, ¿no? Esas formas de capital producen formas de futuro que son, en el caso de la tecnología, proyectivas. Hay todo un trabajo ahí para hacer con la mutación epistémica que se produce al calor de la cibernética, pero que está absolutamente articulada con lo que se podría llamar también una epistemología financiera, ¿no? El futuro como una proyección, como un modelo estocástico, ¿no? Correlación de variables, administración de lo existente, y eso es todo lo que podemos pensar de futuro, ¿no? Todas las narrativas actuales sobre la inteligencia artificial terminan en esa cuestión. El futuro es una correlación estadística de variables, y por lo tanto la inteligencia humana, la naturaleza humana es eso, ¿no? La experiencia humana, le llamamos inteligencia, ¿no? A eso. ¿Hace cuántos siglos que definimos la inteligencia de otra manera? Y hoy resulta, ¿no? El robot reemplaza al hombre una vez más. Bueno, eso tiene mucho que ver con el desarrollo histórico concreto, simultáneo y coadyuvante entre teoría matemática de la información, desarrollo tecnológico basado en la cibernética y mercado financiero. Concretísimo. Entonces, esas formas tienen mutaciones concretas en el universo de trabajo, en la distribución de los cuerpos, en la organización de los proyectos de vida, una epistemología que va gravitando cada vez más en nuestras conversaciones cotidianas. Y son formas del capital que además consumen el trabajo futuro, ¿no? Por ahí me concentro y con esto ya termino, así podemos abrir conversación. Hay un trabajo, yo ya la mencioné, Rebecca Carson, que es tesista de Balibar, que trabaja en esta línea que es pensar el modo en el que la financiarización actual del capitalismo
reorganiza la tensión entre procesos de despersonalización y de personalización, ¿no? Justamente porque la gravitación, digamos, la expansión del mercado financiero funciona a través de procesos de endeudamiento, ¿no? que tienen una lógica contractual, no tienen una lógica de explotación económica clásica ni de producción de valor. Pero además funcionan con lo que Marx llama capital ficticio, ¿no? Capital no valorizado, ¿sí? Esto dialoga un poco con, para situar la idea de crisis, ¿no? Con lo que David Harvey caracteriza como el nuevo imperialismo y demás, de donde aparece esta expresión de la acumulación por desposesión, que ha sido muy apropiada en la línea de la subsunción total y del neocolonialismo, ¿no? Y de la guerra total. Pero Harvey ahí dice otra cosa, también, ¿no? Dice eso, pero también dice otra cosa, que es que estas formas de capitalismo rapiña aparecen cuando se agotan las estrategias clásicas de reproducción del capital, que son, no casualmente, estrategias de temporalización y de espacialización, ¿no? El capital, ¿cómo se reproduce en el siglo XIX y XX? Expandiéndose a las zonas del globo o a las zonas de las sociedades donde todavía las relaciones no son enteramente capitalistas, incluso intensivamente, ¿no? Porque hoy gestionamos emociones, tenemos la experiencia del café, bueno, digo, intensivamente, no solo extensivamente, sino también temporalizando, primitivizando, construyendo, bueno, hoy podríamos pensar que todo el universo virtual es la invención de un espacio y una temporalidad, el multiverso, ¿no? Una espacialidad diferente para la expansión, reproducción del capital. Eso es lo que para Harvey está en crisis, ¿no? Esas estrategias, ¿no? La estrategia propia de temporalización del siglo XX fue el Estado social, la demora de la realización del capital a partir de la inversión en infraestructura social, ¿no? Bueno, tanto la expansión geográfica, después de la caída del muro de Berlín, como la demora, ¿no? La destrucción de capital, el mantener el equilibrio de la composición orgánica del capital para que haya una tasa creciente de ganancia, bueno, todo eso que sabemos está en crisis y ahí es cuando aparece, como efecto de esa crisis, estas formas de capital destructivo, rapiña, voraz, ¿no? que es leído como una reinscripción de la acumulación originaria y tal. Entonces, podemos verlo así, podemos decir la nueva colonización y los datos son una nueva colonización del cuerpo y de la experiencia a través de, ahora el cuerpo ya no es modo de producción, sino que es materia prima y la inteligencia también. O podemos pensar eso en clave contradictoria, ¿no? Y a mí eso es lo que me interesa de este planteo que hace Carson. Por un lado, no hay algo así como un declive del mundo jurídico, lo que hay es una mutación, ¿no? Una reformulación, una traducción financiera del mundo jurídico, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante para pensar, por ejemplo, cierto agotamiento y cierto asedio a los paradigmas sociales basados en los derechos, si la forma en que la humanidad salió de la posguerra, ¿no? Y que en algunos casos eso se politizó de un modo interesante, en mi país, por ejemplo, ¿no? Los procesos de antagonización política más interesantes se dieron en virtud de la politización del discurso burgués formal de los derechos, ¿no? Bueno, justamente porque la historia política de sociedades racializadas o dependientes es que nunca los derechos tienen lugar para todos. Entonces, simplemente reclamar el carácter universal de los derechos es un escándalo, siempre lo fue y produce políticas virtuosas, ¿no? Bueno, hay algo de eso que hoy está en crisis por su propia cesación, podríamos pensar, pero también está fuertemente asediado, no por la caída del universo de los derechos, sino por otras formas jurídicas. Formas jurídicas, por ejemplo, que están siendo capturadas por corporaciones financieras, ¿no? La fintech, por ejemplo, el crecimiento de las finanzas asociado a desarrollos tecnológicos, ¿no? Hoy le compite el mercado financiero a los sistemas bancarios. Claro, los sistemas bancarios todavía son terrenos legislados donde la soberanía de los estados o de algún tipo de articulación de estados puede tener alguna injerencia. La fintech, ¿no? Los préstamos a través de tecnología, de formas de mercado no sé cómo, están totalmente
por fuera de esa lógica, ¿no? Pero están disputando una juridicidad, ¿no? Cada vez que aceptamos los términos y condiciones, el modo en el que, por ejemplo, en los Estados Unidos se legislan los dispositivos de censura, ¿no? Donde se sientan bancas de legisladores con los CEOs de las corporaciones y conversan y negocian de igual a igual. El Estado y un sector de las corporaciones para ver, bueno, cómo se controlan los discursos de odio, qué regulaciones de las leyes disponibles las empresas pueden aceptar. Entonces, ahí hay toda una mutación, pero eso no es la caída del universo jurídico, es una transformación del universo jurídico, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay todo un territorio súper interesante para pensar, que ya tiene y va a tener un impacto muy fuerte en la experiencia cotidiana, en el mundo de la vida, que porque está impulsado por estas formas o está asociado al desarrollo, despliegue de estas formas del capital, presiona fuertemente sobre la reproducción del trabajo, ¿no? Porque estas formas del capital, fundamentalmente el capital financiero, ¿no? Bajo la forma de capital ficticio, lo que está haciendo hoy es consumir trabajo futuro, ¿no? Entonces, si el mundo, organizado dominantemente por relaciones capitalistas, está consumiendo trabajo futuro, las fuerzas trabajadoras, las fuerzas del trabajo, tienen que producir el trabajo del presente y el trabajo del futuro, ¿no? Eso podríamos decir, si nos quisiéramos poner utopistas, tiene un reloj de arena, ¿no?, enloquecido. Lo cierto es que no sabemos qué va a pasar con eso. Y lo que sí vemos es que hay ensayos, intentos, yo creo que, no solo yo, digo, hay varios estudios en relación con eso, el intento de la incorporación de la inteligencia artificial tiene que ver con eso, ¿no? Acelerar procesos de producción, ir hacia una reformulación del régimen de acumulación con una nueva composición capital-trabajo, que trae en la letra pequeña una suerte de genocidio planificado, porque, ¿no?, digo, la crisis de la globalización también tiene que ver con la crisis de la promesa del pleno empleo. La globalización es eso, es el fin del pleno empleo y una gestión de lo que hay. Bueno, no pareciera tener una salida muy virtuosa, ¿no?, en términos. Pero bueno, tenemos a John Bezos explorando otros planetas, ¿no? Hay un sector, sin duda, sectores del capital que planifican la renovación de la humanidad en otro territorio, ¿no? Y también sectores que planifican formas de supervivencia basadas en algún tipo de distribución más o menos de supervivencia para amplios sectores, lo que va a cambiar también la distribución de las capacitaciones y de los saberes, ¿no? Porque la crisis de reproducción del capital y una transformación, un régimen de reproducción, no es solamente un problema de leyes de población, ¿no? Al final no dije nada del familiarismo, pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Son disputas entre fracciones del capital para ver cómo se organizan los nuevos esquemas de reproducción de la población a escala global, que además va a ser diferencial, va a estar absolutamente sobredeterminada por la división internacional del trabajo. Porque si vamos a un esquema de reproducción del capitalismo donde hay sectores ultracapacitados, ultratecnologizados y ultraminoritarios, y luego amplias poblaciones sobreviviendo, ¿no? Bueno, eso va a requerir liquidación de sistemas educativos, ¿no? O liquidación que puede ser atentar contra el acceso, por ejemplo, a la educación superior de poblaciones medias, o puede ser el embrutecimiento de sus contenidos también, ¿no? Porque o las dos cosas juntas, claro, porque también es un alto negocio en muchos casos, ¿no?, la educación superior. Entonces, habrá que ver, ahí puede haber contradicciones virtuosas, ¿no? De hecho, en muchos casos ya las hay. O puede haber procesos que más o menos se vayan ordenando conforme se vaya consolidando una nueva forma un nuevo régimen de acumulación de capital. Pero lo cierto es que en la actualidad eso produce una cantidad innumerable de malestares, ¿no? Porque el grado de presión que se deposita sobre las poblaciones, ¿no?, es una presión que se vive en el presente,
¿no? Que es sostener el presente y el futuro de la humanidad, que es un modo de transferencia, no solamente de transferencia de la riqueza y de expropiación, sino de transferencia de la incertidumbre, ¿no? Del propio capital ante su crisis, ¿no? Son los sectores de base de las poblaciones los que hoy se hacen cargo del riesgo, ¿no? Y eso se ve también con formas con esto que se llama las nuevas subjetividades, ¿no? No solamente la destrucción de las formas organizadas de trabajo, ¿no? Que a veces también se presenta, ¿no? La subjetividad neoliberal como un mundo del post-trabajo, como si no hubiera habido procesos de destrucción de la organización del trabajo, ¿no? Como si eso hubiera acontecido por una especie de despliegue subjetivo, ¿no? Y no hubiera habido una lucha muy concreta, ¿no? Yo vengo de ese lugar, el neoliberalismo en Sudamérica no fue nunca multicultural, tolerante, empezó con genocidio y con destrucción planificada de la estructura organizada del movimiento obrero súper fuerte, ¿no? Y con proyectos de gobierno socialista o con formas de solidaridad territorial que construían una trama social. Entonces, la subjetividad neoliberal no es que fue aconteciendo por el devenir de los tiempos y las redes sociales, ¿no? Pero esto que encontramos hoy, ¿no? Que es ese mundo del trabajo destruido, destruido materialmente, destruido políticamente, destruido también como horizonte de expectativas, ¿no? Y aparecen estas otras formas, por ejemplo, formas de subjetivación en la especulación financiera, ¿no? Toda la preocupación que hay hoy con el modo que tienen ciertos sectores más jóvenes de jugar, ¿no? A las apuestas online, ¿no? ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué aparece? ¿Síntoma de qué? Bueno, claro, la promesa de salvarse, ¿no? De salvarse sin trabajar, porque trabajar no vale la pena, porque el proceso a largo plazo no vale la pena. Bueno, ese tipo de circunstancias tienen mucho que ver con esa presión que se ejerce sobre sectores. Bueno, los procesos de endeudamiento, ¿no? La financiarización de la economía informal. Las tarjetas que ya no son ni tarjetas bancarias, sino tarjetas informales. En América Latina circula mucho, la tarjeta roja, naranja, amarilla, procesos de endeudamiento con usureros que no tienen ningún tipo de institucionalidad, o los propios estados financiarizando, por ejemplo, los programas sociales, ¿no? Una tarjeta para que vayas a cambiar por comida, y la fintech, fuertemente, ¿no? La billetera electrónica, que luego te endeuda, que luego te permite especular, ¿no? Porque si vos tenés tu billetera electrónica podés con esos 3 pesitos hacer una diferencia sin tener que tener un plazo fijo, una cuenta bancaria. Bueno, ahí me parece que se pueden ubicar un conjunto de contradicciones que permiten pensar mutaciones subjetivas, pero dándoles una lógica de conjunto, ¿no? Y dándoles una lógica de conjunto que también permita pensar las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, una contradicción entre la fintech y los bancos, ¿no? O sea, ¿en qué momento de la historia política de la humanidad hubiéramos pensado que el sistema bancario puede ser un aliado de algún tipo de defensa, ¿no? Pero tal vez haya que pensarlo. Lo mismo con las fracciones del capital productivo, que tarde o temprano están llamadas a ser liquidadas por el capital financiero. Bueno, listo. Hasta acá llego hoy. Prometo avanzar con los padecimientos y los segregacionismos mañana. Por ahí lo último que digo es que a mí me parece que en esta clave hay que ubicar ese antagonismo entre feminismos y nuevas derechas. Las nuevas derechas no son ni tan nuevas, ¿no? Como por momentos aparece el giro punitivo del neoliberalismo, como si hubiera aparecido, pero tampoco son la eterna reminiscencia colonial, patriarcal y no sé cuánto, ¿no? Son un nuevo emergente de una nueva coyuntura, son la voz vanguardista de esta fracción del capital y encuentran en los feminismos un antagonismo porque los feminismos reúnen estas características, ¿no? Primero porque si efectivamente lo que estamos transitando es una transición en el régimen de reproducción, hay que tener disponibles las leyes de población. Y si hay procesos de subjetivación política que disputan la reproducción, entonces esos sectores son el enemigo número 1, ¿no?
Por otro lado, porque en todos los momentos fuertes de crisis, en las sociedades más o menos periferizadas, ¿no? Siglo XIX, años 30, años 70, encontramos esta alianza nueva, vieja, de sectores modernizantes, ultraliberales y sectores ultrarreaccionarios, ¿no? Esa alianza tampoco es nueva, no es ninguna contradicción, ¿no? Porque por momentos dicen, no, bueno, porque se van a pelear, porque están los liberales de la tecnología y está... Peter Thiel, que es el fundador de PayPal, es uno de los ideólogos del libertarianismo, de los incels y la alt-right, ¿no? Y ahí no hay ninguna contradicción, ¿no? Entonces, poder pensar de esa manera esos fenómenos permite reorganizar de otro modo el problema y no fascinarse con las discusiones de pseudoargumentos, ¿no? Y pensar un poco más audazmente también horizontes estratégicos. Bueno, me callo un poco. Bueno, pues la verdad es que ha sido absolutamente estimulante y seguramente quede para la conversación. Así que abro la palabra. Sí, la idea es que estemos un poco hasta las 7 porque ya deberían de grabar. Iba a hablar 40 minutos y hablé como claro. una hora y media, perdón. No, sí. Sí. Vale. Bueno, pues Sí, yo quería comentar varias cuestiones que ha señalado, quizá un poco como eje de debate o como propuesta de debate. Lo primero importante es vincular la producción y la reproducción, que es algo que normalmente se olvida mucho por la división de disciplina universitaria y por la tendencia misma de la especialización. Que obliga a responder a cada cuestión que se plantea al precio en muchas ocasiones de perder de vista lo que es importante. Pues evidentemente el mundo de la clase trabajadora, de las clases medias, el mundo de la producción es un mundo que es resultado de procesos de reproducción en los cuales se asignan destinos diferentes. Se establecen mecanismos étnicos de segregación en el trabajo, destinos diferenciales para hombres y para mujeres, se establece fundamentalmente el trabajo que se considera cualificado y el que no se considera cualificado. Creo que esa idea es básica, porque eso además es lo que permite que una perspectiva como la que presenta, que yo creo que es la que yo comparto, se diferencie, digamos, o aporte algo fundamental a, podemos decir, los modelos sociológicos clásicos que consisten en clasificar a las personas en función de paquetes de variables que se consideran más o menos relevantes. Entonces, esa idea yo creo que es muy importante, y la idea de que eso es un proceso. Es un proceso, que eso no está terminado, que entonces no podemos asignar la existencia de una clase trabajadora, o de una clase media, o de una aristocracia obrera. Eso no tiene sentido, pues son procesos de transformación constantes en los que hay un conflicto enorme y en los que la clave básica es una relación constante de competencia entre los trabajadores y entre las trabajadoras. Creo que ese aspecto es fundamental y eso exige pensar, pues cuando hablamos de la producción, exige pensar la vida familiar, la educación, las relaciones generacionales, porque eso es lo que cuando se estudia un mercado de trabajo, como nosotros hacemos en la cátedra, lo que delimita, digamos, los perfiles específicos de cada sector social. El sector de comercio está poblado fundamentalmente por mujeres y una parte del sector de comercio, del retail, podemos decir, lo está por personas jóvenes que son a la vez grandes consumidoras y fundamentalmente mujeres. Es porque los mecanismos escolares y familiares han hecho un trabajo previo respecto del cual, digamos, pues el capital comercial no tiene casi nada que hacer sino solamente reclutarlo e incorporarlo. Entonces, yo creo que esa idea es importantísima y es una de las ideas que en los procesos de especialización universitaria se pierde. Yo creo que eso es fundamental. Y eso es fundamental también para diría yo, comprender las formas variables en que las personas piensan su destino. Una de las cuestiones muy importantes cuando se trabaja
respecto a asuntos tan sensibles como la discriminación corporal y los efectos de capacitación que tienen ciertas cualidades corporales en las personas, es hablar con las personas a lo largo del tiempo y ver cómo modifican radicalmente o van modificando, a veces radicalmente, a veces no, la vinculación con las cualidades que se les exigen. Hay cualidades que en un primer momento parecen absolutamente empoderantes o digamos que producen una sensación de pertenecer a una aristocracia, por ejemplo estética, que con el paso del tiempo y digamos el peso duro de la experiencia de la dinámica biológica y de la herencia se convierten en un camino angustioso por combatir el peso muerto de la herencia biológica en favor, digamos, de unas cualidades que ya no se pueden sostener. Entonces, en el mismo sujeto, en la misma persona, y paso al segundo punto que me parece importante, en el mismo sujeto, en la misma persona, encontramos, digamos, en torno a una misma relación, dos posiciones afectivas, intelectuales y epistémicas distintas. ¿Qué es lo que sucede? Que políticamente no se le da ninguna explicación a eso. Eso lo capta la psicología. ¿Quién está pendiente de eso? ¿Quién es capaz de leer esos traumas? ¿Quién tiene un lenguaje comprensible para las personas que sufren esas situaciones, que padecen porque tienen varices, porque están engordando, porque se les está cayendo el pelo, porque tienen que hacer una inversión en gimnasio enorme, porque eso no les da para la vida cotidiana? ¿Quién capta esa sensación de agotamiento al discurso de la psicología? Cuando se podría captar de otro modo. Y en esa cuestión lo que señalas tú de lo individual y lo transindividual también me parece importantísimo. El modelo que señalas de Balibar a mí me parece muy valioso. A mí me resulta, y no solamente por la cercanía, muy interesante la idea de Juan Carlos Rodríguez de pensar el inconsciente como un puente. La idea de Heidegger, los seres humanos somos un puente entre nosotros y los dioses, habitamos un puente entre nosotros y los dioses, entre la tierra y el cielo. Dice el inconsciente es un puente en el cual nunca tocan la orilla puramente individual e idiosincrásica ni la orilla puramente social, sino que siempre está circulando. ¿Qué es lo que tiene eso de interesante? Yo creo que se parece mucho a lo de la transindividualidad, pero quizá la metáfora del puente afirma más la cuestión del tránsito permanente y del juego de fuerza dentro de un mismo espacio como juego de fuerza. ¿Y en qué creo yo que eso es importante? Yo creo que eso es importante porque en esos tránsitos donde yo creo que hay que pensar o digamos, donde se puede intervenir políticamente, según la relación cambiante que las personas tienen con formas de subjetividad que en un periodo de su vida han podido abrazar como, podemos decir, posibilitadoras, capacitadoras, digamos, vinculadas a momentos de fascinación, de movilidad social, etcétera, ¿no? Y un último punto importante, que es el de la financiarización. Nosotros cuando hicimos un libro sobre la crisis, que se llama Todo lo que entra en crisis, fue un libro de entrevistas más o menos largo y más o menos coordinado, más o menos no estuvo coordinado, en fin, una de las cuestiones básicas, que es algo que apareció mucho, que aparecía normalmente oculto durante toda la crisis que sale de 2008, es el keynesianismo de precios activos, el keynesianismo de precios activos de Brenner. Digamos, la transferencia de renta y de riqueza a través de los préstamos al consumo y la financiarización de propiedades, a veces, digamos, con niveles de garantía escasísimos. Yo creo que eso es cierto que ha modificado radicalmente los modos de concepción, porque ha modificado los modos de consumo y los modos de reproducción de la clase trabajadora. Y hace que los relatos miserabilistas sobre la crisis se sostengan muy poco en la experiencia de la gente. O
por volver a la imagen del principio, se sostienen en momentos específicos de su trayectoria vital, pero no en toda su trayectoria vital. Entonces, yo creo que eso es muy importante, además, por algo básico, la cantidad enorme de competencias financieras y la vinculación permanente con entidades financieras que uno encuentra en hogares que hace 30 años no tenían ninguna relación con ese mundo. Tenían un ingreso a plazo fijo en el banco y punto, donde cobraban el salario. Ese punto es muy importante, no por lo de la subsunción, sino por la empresarialización de la vida, Natalia. Ese punto yo lo veo también básico. Reunimos todos y si queréis comentar algo. Yo tenía aquí anotado, socialismo por cupones ya lo han tomado. Porque hay incluso propuestas desde la izquierda que tienen que ver con lo que se llama difusión del capital. Alan Thomas, que tiene un texto que se llama Democracia de Propietarios para allá y no sé qué y tal, que es una reactivación del socialismo por cupones de Roemer, que es básicamente eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer para hallar la igualdad es que el Estado sea un proveedor de capital financiero a cada uno de los ciudadanos que se conviertan en inversores, ¿no? Entonces era una cosa que conforme tú estabas hablando con el keynesianismo de precios de activos, pues me ha venido rápidamente a la mente porque hay, digamos, propuestas supuestamente de izquierda. A mí no me satisface mucho esa apuesta, pero esa idea era sobre, ha venido conforme lo que estaba diciendo Pepe, ¿no? Y respecto a este punto yo tengo aquí dos dudas. Digamos, hablas de plusvalía por transferencia, pero claro, si uno se va ya me voy a poner muy dogmático ahora, ¿no? Al libro tercero del Capital dice, no, claro, la plusvalía se produce donde se produce, pero el capital ya lo distribuye entre las ramas, porque tiene que equilibrar las tasas de ganancia, porque si no esto se iba a freír espárragos, ¿no? Entonces, realmente siempre hay una transferencia, siempre hay una plusvalía o siempre ha habido dentro del capital en ese sentido una transferencia por una transferencia de plusvalía de una rama a otra, ¿no? Y por otro lado, en esto de la financiarización, claro, cuando se le hacen las críticas a Lenin, a Hilderfin y a todas estas cosas, a Hobson, ¿no? la Pavisa, el propio Harvey y tal, claro, lo que plantean es, bueno, lo que ha cambiado no es el dominio del capital financiero sino que el capital financiero es ya el amo del capital productivo. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo me compré un coche hace 5 años y yo a quien se lo compré, a una empresa que se llama Stellantis. Ahora, Stellantis, nadie sabe lo que es, las dos grandes marcas de coches francesas, Citroën y Peugeot, y Opel. Es decir, realmente el capital, es decir, ya, digamos, desde mediados de los 70, 80, para centrarnos en Harvey, desde la crisis de esta inflación, desde donde el capitalismo no ha salido de esa crisis, ya hay una, no quiero decir la palabra subsunción, pero bueno, ya todo el capital productivo está subyugado completamente al capital financiero, ¿no? Entonces, esas dos matices ahí, no sé si es que ha habido otro salto más cualitativo, como lo ves tú y tal. Y luego solo una cosita más que me ha llamado mucho la atención cuando hablabas de pensar en la coyuntura, y que eso era lo clásico del marxismo, solo un comentario así muy breve, muy tonto. Dunarskaya, la que fue secretaria de Trotsky y tal, me fascinó, estuve leyendo sus textos este verano, me decía, Marx le escribe una carta en el 66 a Engels diciendo tengo que cambiar toda la estructura del capital para introducir la lucha por la reducción de la jornada laboral que se estaba dando en Inglaterra. Y es cuando decide Marx introducir todo ese capítulo. Entonces, digamos, como un ejemplo de confirmación del argumento de pensar en cómo la coyuntura transforma todo el aparato teórico, tanto como el libro primero del Capital, nada más y nada menos. Solo esos dos comentarios quería hacer. Yo un apunte sobre lo de la financiarización. Ya hay un ejemplo histórico de formación social donde la financiarización fue masiva y donde la extensión de
de la categoría de inversor, digamos, formó parte de una alianza curiosa entre el socialismo y el Estado. Es en la Francia Luis Napoleón Bonaparte, el Segundo Imperio. El papel extraño del proudhonismo y de los ansimonianos en el Segundo Imperio tiene que ver con la generalización de los créditos. Pero cuando se habla de la subsunción, la categoría tiene un problema. Parece que es que en esas sociedades, digamos, el capital productivo o la actividad productiva queda completamente dominada por las finanzas. Una manera de verlo. Otra manera de verlo es que se genera un sistema de categorías extraordinariamente complejo, que no se puede ver desde la contradicción capital-trabajo, que en el caso del Segundo Imperio también está unida a la expansión colonial. Y la cosa fracasa cuando hay la guerra con Alemania, que no quiere decir que la gente esté subsumida o subyugada. La gente está haciendo otras cosas. Una persona que trabaja, algo que no salió en una entrevista, una chica que trabaja en una cadena española de moda. En esa cadena española hay un objetivo que es distribución de acciones entre las trabajadoras. Se distribuyen acciones entre las trabajadoras que si tú miras, digamos, su tabla salarial, los días que tienen de vacaciones, los horarios que tienen, son una concepción, digamos, que tiene unas condiciones de trabajo extraordinariamente proletarizadas. Es absurdo pensar que esas condiciones proletarizadas es su única realidad. La otra realidad es que tienen acciones de la cadena y que eso las vincula afectiva y también económicamente con esa cadena. Entonces, todo el problema, digamos, de este tipo de discursos es que no son capaces de pensar juntos la forma híbrida que toma la realidad. La máxima explotación, desde el punto de vista de la pluralidad absoluta, si se quiere, y el máximo compromiso en la forma de participación de los beneficios de la empresa económica y simbólicamente. Eso es algo que cuando uno, por ejemplo, hace entrevistas de trabajadoras de esa cadena, es algo constante porque jerarquiza además a las trabajadoras entre ellas, establece formas diversas de considerar el compromiso que cada una tiene con la empresa y con el propio futuro colectivo. Entonces, claro, el problema de la subsunción es ese. Eso no quiere decir que esa persona se ha transformado, bueno, pues esa persona puede decir se ha transformado en un centauro, bueno, en una centaura en este caso, ¿no? Claro, se transforma en una centaura, pero hay que pensar juntos cómo conviven las dos lógicas. No vale con decir, no, en realidad una trabajadora hiperexplota es una pamplina. Es una pamplina. Un obrero de hace 30 años no sabe ni lo que es una acción. No se introducía en la bolsa para ver cómo iban las acciones de la empresa y, por supuesto, no tenía pequeño desde el punto de vista de las grandes fortunas, pero no tenía pequeños beneficios financieros que pueden ser muy cuantiosos desde el punto de vista de una cartilla de ahorro de un trabajador o una trabajadora cada mes en función de sus acciones. Entonces, yo creo que ese es el gran problema de la subsunción, que simplemente desconocen las realidades, aunque toca algo de ellas. En ese sentido, son poblaciones, si se pudiera hacer una analogía, se parecen mucho más a las poblaciones de formaciones sociales como el Segundo Imperio, donde tenemos una alianza de buena parte de la clase trabajadora, del socialismo utópico, con el proyecto de Luis Bonaparte, que, digamos, con sociedades de hiperexplotación, o con sociedades de hiperdefinición de la diferencia de clase, como las sociedades de los años 60 o 70 en España o en Europa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo el problema de la subsunción. Esto me parece muy interesante porque también permite pensar el modo en que se van aliando los procesos de financiarización y la construcción de una subjetividad financiera. No sé, por ejemplo, yo encontré, trabajando archivo, cierta pedagogía de la dictadura argentina, ¿no? Los manuales de comportamiento humano, que son manuales redactados por el integrismo católico, por cuadros políticos del integrismo católico, del Opus Dei y demás, en los ministerios de educación y demás, hay capítulos dedicados a la moral del inversor, ¿no?
en el versículo no sé cuál, de no sé dónde, San Mateo dice que Dios dice que no hay que ahorrar, que hay que hacer mucho bien, invirtiendo y no sé qué, ¿no? Manual para docentes de escuela inicial, ¿no? Pero cómo todo ese proceso de configuración de una subjetividad financiera encuentra hoy una experiencia concreta y asequible que coincide con esta mutación de la promesa de universalidad del discurso jurídico, ¿no? La universalidad de los derechos como el privilegio de un sector, ¿no? Entonces, eso se ve claramente en el impacto, la gravitación y la eficacia ideológica que tienen estas llamadas nuevas derechas, ¿no? Que efectivamente pareciera que logran articular intereses entre sectores ultraconcentrados del capital y sectores que están por fuera de la inscripción formal del trabajo o en los bordes, ¿no? O en formas mixtas, si se quiere. Yo creo que ahí hay algo para pensar que es interesante, que no tiene que ver, por supuesto, el problema de la subsunción yo creo que es moral, ¿no? Como que es leer moralmente, ¿no? Y no poder comprender las estrategias concretas de proyección de la vida, en todo caso. Sin embargo, yo no tengo estudiados masivamente, ni he leído estudios de cómo impactan, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las acciones de las empresas, ¿no? En el caso de Argentina, que ese caso lo conozco más, las políticas de participación accionaria se desarrollaron para legitimar los procesos de privatización de las empresas públicas. Y en general, o bien fueron perdiendo su valor esas acciones, o bien las recibió un sector de la población que no sabía qué hacer con eso. Hubo pocos casos en los que efectivamente funcionaran o algún tipo de incidencia colectiva del trabajo en ni siquiera el desempeño de las empresas. Cada tanto sale una noticia de que los trabajadores de Firestone consiguieron su bonus donde efectivamente les dan no sé qué porcentaje. Pero lo cierto es que eso se disolvió en los tiempos, ¿no? Pero en forma de préstamo al consumo. ¿Cómo? En forma de préstamo al consumo. Sí. Y de la capacidad de convertir acciones o todo tipo de otro tipo de recursos en préstamo al consumo modifica Sí. completamente Sí. la subjetividad de la acción. Absolutamente, Eso, claro. En el año, Sí. en el año, qué sé yo, en el año 2000 tú tenías problemas para retener a la gente en la universidad por lo que se ganaba trabajando en la construcción, sector, digamos, más maltrato de la clase trabajadora quitando los obreros agrícolas, no solamente porque los sueldos eran muy altos, sino porque la gente podía pedir todo tipo de préstamos. Cuando se produjo la crisis financiera aquí en España, una de las pocas cajas que sobrevivió, que es de la provincia donde yo vengo, la Caja Rural de Jaén, la caja sobrevivió porque se negó a hacer lo que le dijo el ministro cuando lo llamó por teléfono, que era si mañana un mono te pide un préstamo, se lo da. Vamos, es un proceso por el cual se riega tantísimo dinero en un sujeto que ya se ve a sí mismo, por supuesto como trabajador, pero también como propietario, y digamos con los efectos psicológicos que eso tiene, es un cambio de identidad enorme. Es un cambio de identidad enorme, creo yo. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente esas personas entran en crisis, pero esas crisis no las leen como efecto de la lucha de clases, las leen como efecto de otras cuestiones. Entonces, ¿qué es lo interesante? Digamos, puesto en qué se concreta. Yo creo que hay un paradigma que es el de la separación capital-trabajo, que nunca fue cierto. ¿Que nunca? Fue del todo cierto. Dos bloques separados. Claro. Tiene, sí, no, claro. Hace tiempo que es absolutamente absurdo. Solo sirve para discursos autorreferentes en la universidad y en pequeño grupo. Eso ya no existe. No, claro.
Yo creo que en el caso de Marx eso es una construcción abstracta. Claro. O sea, yo estoy muy de acuerdo y no creo que haya un momento de la producción y un momento de la reproducción, porque ahí el debate no es solamente la caracterización de las fracciones, de las regiones económicas, de la economía o de los tipos del trabajo, sino una discusión que, por ejemplo, en el feminismo se está dando mucho, que es qué tipo de inscripción tienen las prácticas en la producción de valor. ¿Qué es lo que define, ¿no? Pues Marx habla de trabajo productivo e improductivo, hay todo ese debate, pero ¿qué es lo que define, ¿no? Porque la hipótesis de la subsunción también aparece por izquierda linda, digamos, en esta idea de que todo trabajo produce valor, ¿no? El problema es que si todo trabajo produce valor, hay solo relaciones sociales capitalistas. Entonces, ¿cómo pensamos las formaciones sociales reales donde hay una dimensión del trabajo que no produce valor? O que lo produce inscripto en una trama de mediaciones que es todo lo que hay que pensar. Es justamente lo que hay que pensar. No hay que disolver eso en dar por sentado que en última instancia todo produce valor, ¿no? Tener un pibe produce valor, dar una charla produce valor, porque si lo pensamos en esos términos, lo que se pierde es la política, justamente. El trabajo productivo, incluso en la época en que la clase trabajadora concentraba el mayor número de personas en la historia del siglo XX, fue casi siempre minoritaria. Claro. El libro de Selina Todd sobre el pueblo es definitivo en ese sentido. Es una gran mistificación considerar que el eje de la población que trabajaba eran trabajadores productivos, produciendo valor o no, tenga sentido en lo del valor. Eso es una barbaridad. Eso forma parte de un proceso proletarocéntrico que hoy la ciencia social demuestra que es falso. El último libro de Honneth, El soberano trabajador, las cifras que muestra son demoledoras. En Inglaterra, comienzos del siglo XIX, la mayoría del trabajo era trabajo doméstico. Doméstico. ¿Dónde está eso en las categorías analíticas de ese tipo de discursos? En ninguna parte. La mayoría eran personas que eran domésticos de distintos tipos. Criados, aparceros, ayudantes, no proletarios. Bueno, pero esa lectura no hay que perder de vista que se produce bajo orientación política. O sea, ahí hay una apuesta, digamos, está esa dimensión tan cara a la política que es el pueblo imaginado, ¿no? Digamos, es la construcción de un sujeto político también la que está gravitando en esa construcción, que tiene un sentido en el siglo XIX, en el siglo XX, y que hoy probablemente no la tenga. ¿Cuál sería hoy ese nivel de la imaginación política que modula también esos énfasis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se mira? ¿Dónde se corta el bacalao? Me parece que hoy eso falta también, porque somos muy descriptivistas. También falta eso, así como falta la explicación, también falta el riesgo político. Claro, pero era demasiado riesgo. Tú no puedes imaginar, sí, tú no puedes construir, digamos, un pueblo imaginado sobre categorías sociales muy minoritarias y que son importantes en 3 o 4 países del mundo. Eso es que se caía un día u otro. Eso es que se caía un día u otro. Sí, claramente forma parte de la impotencia crítica del pensamiento de izquierdas actual haberse quedado sin esa matriz y no poder formular ninguna otra que convenza hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque todo lo que hay son como críticas a el obrerismo, pero ¿y cuál sí sería? ¿No? Como ahí... La cuestión jurídica que tú planteabas es muy interesante al respecto. ¿Cuál es la forma de definición de la relación con la ciudadanía que se plantea a partir de las diferentes articulaciones de los derechos jurídicos y cómo a partir de eso se puede jugar con otro discurso? Yo creo que esa parte es muy importante. Y que sin embargo suele quedar nuevamente bajo el esquema del debate entre distribución y reconocimiento, ¿no?
tiene como por qué, nuevamente, no, Claro. pobrísimo esa demarcación, Claro, pero... ¿por qué no van a entrar las relaciones jurídicas en la producción? No, claro, obvio, Obvio. claro. ¿Y por qué no la participación democrática no va a ser un eje de la producción? Yo creo que ahí hay un espacio nuevo distinto. En el que yo creo que, aunque yo creo que lleva razón lo que has dicho de que la teoría del futuro está atrás, eso es para patentarlo como una consigna, ¿verdad? Eso es excelente y yo estoy de acuerdo contigo. La teoría del futuro está atrás respecto a lo que señalabas de la sobredeterminación, la crítica a la interseccionalidad, yo la comparto absolutamente y me alegro además muchísimo que lo digas tú, esto, ¿no? Porque es muy importante que una persona como tú, desde donde estás pensando, vea eso así, ¿no? Porque visto desde Occidente puede parecer, o digamos, yo tendría muchos más escrúpulos a decirlo tan claramente, pues bueno, decir, bueno, pues estoy viéndolo desde el centro del mundo, ¿verdad? Entonces me encanta escuchártelo, yo lo comparto. En eso estoy de acuerdo, pero el sistema de categorías a veces se convierte en un problema. Por ejemplo, lo del valor sí, valor no, eso es, vamos, eso, la metafísica atomista es más entretenida que eso, vamos. La metafísica atomista no es entretenida que eso, no tiene sentido alguno. Bien. Hay una cosa más, si no crees, que a mí me gustaría recordar de lo que has dicho. Lo de la perspectiva de la totalidad. Lo de la perspectiva de la totalidad, pensar la totalidad como una totalidad de contradicciones. Eso me parece importantísimo. Y es donde más cuesta académicamente situarse, porque quien apuesta por una visión de la totalidad más riesgos cobra en la especialización rampante, quiero decir. Enseguida cualquier discurso respecto a la totalidad se presta a todo tipo de ridiculizaciones porque nadie tiene los elementos. Pero yo creo que en eso, que recuperar esa perspectiva es importantísimo. Y es el tipo de acercamiento. Una totalidad pensada como contradicciones, no con ontologías planas, como has dicho, sino que están articuladas una sobre otra. Sí, ahí a mí me parece que hay que soportar esa contratendencia, ¿no? Resistirse a decir cuál es mi tema, ¿no? La primera pregunta en una reunión de gente de la universidad, ¿y vos qué trabajás? Yo nunca sé qué responder cuando me preguntan eso, porque trabajo lo que creo que hay que trabajar, ¿no? Pero sí me parece que hay un modo de no caer en la todología del todo y saber todo, que es en todo caso pensar las formas de la finitud de la producción, ¿no? Sin restituir un empirismo, ¿no? De pensar las regiones del saber como cachitos de la cosa, y entonces si juntamos tu región, mi región, finalmente vamos a tener la foto de la realidad. Ese es el mito empirista, ¿no? Bachelard lo decía, es la continuidad de lo real. Y bueno, ¿cómo sería imaginar, construir diálogos, tal vez más que la forma de diálogo tengan la forma de la traducción, ¿no? Entre aproximaciones parciales, pero que se hagan cargo de esa parcialidad. Porque el gesto que tenemos ahora con la especialización es, todos hacemos aproximaciones parciales, pero las convertimos en metafísicas, ¿no? Entonces, con el análisis de discurso explico todo, con las estructuras sociales explico todo, con las formas políticas explico todo, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el desafío, ¿no? Y que es también colectivizar el pensamiento académico, teórico, ¿no? Que es una cosa dificilísima, yo no sé cómo se hace, pero sí intento pensar cómo no hay que hacerlo, ¿no? No es que juntamos un sociólogo, un filósofo, no sé qué, y ahí sí vamos a entender, ¿no? Nos falta un médico y un biólogo y podemos explicar el universo. Y después, bueno, también hacerse cargo que las teorías siembran territorios polémicos y que tal vez la única forma de traducir es juntarse en la polémica,
hasta dónde no llegas vos, hasta dónde no llego yo, y bueno, saber lo que no sabemos, ¿no? Y en todo caso, algo de eso sea un poco mejor que... Ahí también hay tradiciones teóricas interesantes. Claro, ¿no? pero una cosa y algo más que ha señalado, que a mí me parece importante. La ley del desarrollo desigual y combinado aplicado a la vida intelectual. Sí. No hay posibilidad de que haya ninguna forma de colaboración y de construcción de la totalidad si la gente vive pendiente de importar permanentemente teoría de los centros intelectuales. Eso es lo más grave que hay. Porque eso, además, eso adquiere cada día más papel, digamos, forma ridícula. De seguidismo, de falta de relación con el contexto concreto en el que se está, de falta de búsqueda de traducción y de interlocutores. Gramsci lo definía muy bien, eso es el esperantismo. Eso es que cada menda lerenda que se hace importante inventa un esperanto al cual se tienen que traducir todas las lenguas. Y entonces ya la vida intelectual es una sucesión de esperanto que uno, si vive en los países sometidos, se va aprendiendo. Si vive en los países que portan teoría, digamos, se pelea porque el suyo sea el esperanto. Eso es tan absolutamente ridículo. Y al final desconecta tanto a la gente de lo concreto, y sobre todo a mí me importa en cuanto a análisis respecto de mí y en cuanto a los procesos de formación. ¿Por qué? Porque eso elimina una energía enorme de la realidad concreta donde se forma la gente, ¿no? A través de un baile de nombres lo consideramos una comida. Yo creo que eso, hay condiciones concretas y materiales que tienen que ver con la periferización del mundo, ¿no? Con cierto reordenamiento geopolítico de las relaciones coloniales, de las relaciones centro-periferia, que está llamado a modificarse. Lo que pasa es que hay nuevas formas que trafican lo mismo, por ejemplo, con la celebración exotista de las cosmovisiones ancestrales de él, ¿no? Que parece más amable y menos eurocéntrico, pero es lo mismo. Venía a contarme tu cosmogonía andina, no vengas a hablar del capitalismo, porque del capitalismo hablamos nosotros, ¿no? Eso. Una sola cosa quería agregar, lo de la plusvalía por transferencia, me olvidé de otra mutación que es tan fundamental como crecimiento de estas formas específicas de plusvalía por transferencia, que no quiere decir... Mariátegui también analiza forma de plusvalía por transferencia, por hablar de un marxista del principio del siglo XX, que es el regreso a forma de plusvalía absoluta, ¿no? Que también ahí me parece que hay algo para pensar, ¿no? Bajo nuevos trabajos, uberización de los trabajos, no sé, llamémoslo como queramos, pero finalmente eso es trabajo a destajo, con relaciones subsalariales y me parece que eso también hay que pensarlo en esta relación, no solamente los financieros, porque si no pareciera que lo financiero explica todo y están la tecnología, la finanza, pero también están las maquilas, digo, en el medio hay que pensar el impacto que va a tener la mundialización de la economía china, por ejemplo, ¿no? O sea, otras estructuras productivas que también hay que pensar y que no estamos pensando demasiado. Bueno, hay una cantidad ahí de cuestiones para pensar. Solo aclarar una cosa respecto a lo de la democracia propietaria, por favor. Hay una diferencia muy importante entre lo que dice Pepe de trabajadoras que acceden a acciones de la empresa, porque el vínculo es precisamente desvincularlo por completo del trabajo. Claro. Sí, tú tienes un capital garantizado que inviertes donde te da la gana, si luego ya trabajas o no trabajas en un sitio o no. Entonces, ahí me parece que hay digamos, en esa propuesta hay ese pequeño matiz que para mí es significativo. Sí, en Argentina vino acompañado de la destrucción de los convenios colectivos de trabajo. Absolutamente en el mismo proceso, y de esto que mencionaba de la jerarquización, que es finalmente también la fragmentación del mundo. Y cierta cooptación de las referencias sindicales, fue todo un proceso de transformación muy fuerte que completó el trabajo de la dictadura en los años 90. Sí. Yo creo que lo dejamos aquí. Mañana. Sí. Gracias.